Hola, hola, road trippers, ¿qué tal? tal? ¿Cómo estáis, road trippers? A ver, vamos a ir... Ay, vamos a darle más luz. Sí, yo creo que mejor se ve. Decidnos, vamos a esperar un poquito a que os vayáis conectando y nos digáis si se nos escucha y si se nos ve. A ver, esperamos que sí. Decidnos por favor si nos veis, si se nos escucha, para empezar un nuevo road trip con... Sí, no vaya a ser que empecemos a hablar y luego al final... A ver, vamos a dar unos segundillos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el puente? Super puente. Super puente. Sí, sí. Bueno, a ver si... Voy a probar yo, si no... Sí. Todo bien, perfecto. Vale. Vale, pues confirmado que se nos Genial. Escucha. Muchísimas gracias. Gracias. Pues nada, empezamos entonces. Sí, claro. Vamos al lío. Por si alguien se acaba de incorporar o no nos tiene muy ubicados, somos Bea y Robert de roadtripper.es, la marca de moda, bueno, la marca española y sostenible de moda y accesorios para viajeros, sobre todo para viajeros por carretera. También a lo mejor nos conocéis de Germen Viajero, blog de viajes especializado en road trips, tanto en furgo como en coche. Y nada, pues estamos aquí como un jueves más con una nueva edición de Un Road Trip con unas charlas en directo que hacemos con viajeros y viajeras que han recorrido el mundo por carretera en distintos medios de transporte, y hoy nos hace especial ilusión Sí. porque conocimos a los invitados de hoy hace un montón de años ya y hemos seguido sus andaduras por el mundo. Y nada, pues si quieres damos paso ya... Sí, ahora contamos ya un poco cuándo nos Sí. conocimos, y que les tengamos tan bien y podamos charlar con ellos. Sí, hoy tenemos un road trip con Rosalía y con Juancar de Ver, Oír, Viajar occidental en todoterreno. Así que dejemos mandar aquí. Hola chicos, Hola chicos, ¿qué tal? Hola. bienvenidos. ¿Qué tal? Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un auténtico placer, ¿vale? Desde que os conocimos y hemos ido siguiendo vuestro viaje, pues nada, para nosotros es un placer teneros aquí. Y nada, estamos deseando que nos contéis porque sí, es un viajazo en toda regla. Así que si os parece, presentaros un poquito por si hay alguien que nos conoce todavía, para que os conozcan un poquito más, contarnos quiénes sois y bueno, pues qué hacéis y cosas así. Todo lo que queráis, vuestro tiempo. Qué bueno, pues bueno, muchísimas gracias. Nada, nosotros somos Rosalía y Juancar. Somos una pareja de Utiel. En 2017 salimos a viajar, a dar la vuelta al mundo en un 4x4, en un Land Rover Defender con una célula vivienda en el pick-up. Y empezamos en abril de 2017, recorrimos África, una parte de África durante 20 meses, la costa occidental y el sur de África, y de ahí embarcamos el coche y nos fuimos a Sudamérica y estuvimos 16 meses por el sur de Sudamérica. Y en abril de 2020, cuando hacíamos 3 años de viaje, vino la pandemia y nos mandó para casa. Por algo que pasó, Cosas que pasaron que nos trastocaron un poco los planes a todos, la verdad. Con la mala suerte de que se quedó el coche en Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes, en Chile, y sigue allí. Entonces, hasta ahora que abrieron las fronteras no hemos podido ir a recuperar el coche, pero ahora ya se va a Juancar, en unos días se marcha para Chile con la odisea de cruzar hasta Montevideo, bueno, en fin, y traerlo de vuelta a casa. Para que vuelva el niño para casa, ¿no? Sí, Ya lleva demasiado tiempo de pingo. Ya lleva mucho tiempo solo, con mucho frío, y ya es hora de que nos reencontremos, sí. Muy bien. Pues Genial. nada, justo antes de que entraseis en el directo, comentábamos que nos conocimos una semana o 2 antes de que salieseis de viaje, Sí. en 2017, y entonces pues ya nos contasteis un poco la idea que teníais y la verdad es que nos enganchó un montón.
Así que, pues nada, pues teníamos algunas preguntillas un poco de este viaje. O sea, la vuelta al mundo en todoterreno es un sueño viajero de todo el mundo. O sea, eso está claro, que dar una vuelta al mundo, sea de la forma que sea, al final siempre es un sueño. Entonces, ¿cómo surge esta idea? ¿Por qué plantear hacerla en un todoterreno en lugar de en otro vehículo o incluso simplemente con el tema de cogiendo aviones? ¿O cómo surge un poco esta idea? Pues a ver, nosotros al principio teníamos una furgoneta, una Volkswagen Transporter y con ella habíamos viajado bastante, sobre todo por Europa. Luego también habíamos viajado pues en transporte público, sobre todo yo me había movido bastante en transporte público y demás. Y veíamos que llegaba el momento de tener nuestra independencia, de viajar con nuestro propio vehículo para llegar donde no llegas, pues eso, con el transporte o siempre dependiendo de alguien, ¿no? Queríamos ir a donde casi no se puede llegar, ¿no? Y claro, para eso necesitábamos un vehículo que lo aguantase, ¿no? Porque yo al principio le decía a Rosalía, y en esto siempre se ríe de mí, porque yo al principio no tenía más idea que era una autocaravana, cosa que ahora me parece tan ridículo que me da vergüenza. En una Hummer así conduciendo. Sí, sí, porque nunca había concebido la idea de que se pudiese viajar en un 4x4 que nos permitiese llegar donde, como decía, donde nos diera la gana, pero al mismo tiempo poder tener un sitio donde vivir, es decir, hacer vida en el todoterreno, ¿no? Y yo, claro, pues decía, la autocaravana es lo único que nos puede dar independencia, ¿no? Hasta que un día vino Rosalía y me dijo que había visto, y creo que fue la jornada de los grandes viajes. Sí, a viajar con Veo. Sí, exactamente. Que había visto un todoterreno donde se podía dormir y yo le dije, eso no existe. Eso no existe. Sí. En un todoterreno vamos a agobiar, vamos a estar ahí años en un todoterreno durmiendo. Y claro, cuando me enseñó que eso era posible, yo dije, eso es lo que nosotros necesitamos. Es que y a partir de ahí, bueno, ya nos pusimos a mirar, a comprar y luego cuando lo compramos, pues a prepararlo todo bien. Y hasta ahora hemos visto que es nuestra forma, es lo que nosotros necesitábamos para viajar. Perfecto, Jolín. Y desde que surge la idea hasta que llega Rocinante, bueno, Rocinante lo presentamos ya, ¿no? Como de preparación, digamos, del viaje, o sea, desde que surge la idea hasta que se materializa, digamos. ¿Cuánto tiempo más o menos echáis en...? Pues, a ver, la idea venía de seguir con Juancar. Sí. Yo me lo encontré a él ya la idea. Yo jamás en mi vida me había planteado dar la vuelta al mundo. Me gustaba mucho viajar, había viajado, pero, o sea, yo estaba en otra órbita completamente diferente, ¿no? Y cuando lo conocí, pues me rompió los esquemas y entonces ya, pues, venía con esa idea y él ya estaba ahorrando, ¿no? Entonces, cuando formamos la pareja, pues yo me sumé al ahorro y fue cuando él acabó su tesis doctoral que dijimos, ahora es el momento, o sea, o es ahora o ya no va a ser más adelante, antes de meterte a trabajar o lo que sea, que bueno, tampoco quería hacer investigación, pero total, que dijimos, la tesis estaba doctoral, claro que iba a ser así. Y nos vamos. No había otra salida. Sí o sí, es que no, daba igual. Entonces, compramos a Rocinante en agosto de 2016 Sí. y salimos en abril de 2017. Queríamos haber salido en febrero, pero salimos en abril. Bueno, así nos pudimos conocer. Sí. Eso sí. Muy bueno. Y, a ver, un viaje tan largo es muy complicado llevar casi nada preparado. Y menos si planteas un poco ir en terreno, tema overlanding, tema un poco salirte de lo establecido. Al final, ¿cómo organizáis ese viaje? O sea, ¿cómo se planifica? Pues la verdad que eso, como estáis diciendo, complicado, ¿no? Nosotros al principio queríamos pues planificar un poco todo. Rosalía es más planificadora que yo soy más impulsivo, ¿no? De dejarme llevar y dividimos nuestras tareas antes de salir. Yo me encargué de preparar el coche porque yo y la casa. Conozco mecánica, un poco, se me da un poco bien fontanería, electricidad, etcétera. Entonces ahí me dediqué al coche
Y Rosalía se dedicó a todo lo Los difícil, papeles. a lo jodido de verdad que, A la burocracia. claro, pues la burocracia, un poco, íbamos a África, entonces un poco conocer las vacunas, los visados, decíamos, pero los visados los pides aquí, caducan, preguntas que uno no se hace hasta que no se mete en harina, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta de que era súper complicado tenerlo atado desde aquí, ¿no? Y decíamos, ¿qué países son seguros? ¿Se puede que hay un seguro para el coche para todo el mundo? ¿O cómo funcionan esas cosas, no? ¿Cuándo son las lluvias? ¿Cómo son Claro. las carreteras? Claro, ¿cuánto Claro. cuesta hacer 300 kilómetros en X país de África? Porque claro, en Europa lo puedes controlar o en América hemos visto que hasta cierto punto, pero en África... Y claro, empezamos a ver que era imposible planificar nada y básicamente pues al final salimos un poco Sobre la marcha. a lo que nos fuimos encontrando y así fue como luego fuimos viajando por África e incluso por América, nos fuimos dejando llevar de esa forma y al final es la nuestra, es dejarnos llevar. A ver, hay un mínimo que tienes que preparar, obviamente. Sí. Pues, tus documentos personales, los documentos del vehículo, mapas en la medida en que te puedas hacer con ellos o sistema de navegación que vas a utilizar aproximadamente. Los números de emergencia consular, que siempre es bueno tenerlos, ¿sabes? Y lo que es el tema de sanidad, de vacunas, seguro de viajes, hay un mínimo y luego ya todo es según sobre la marcha. Al menos nosotros tuvimos que hacerlo así porque yo me volví loca intentando buscar información de cómo sacar un visado en ruta por África y decía, pero esto, ¿la gente qué hace? Nada, la gente hace eso, sale y punto. Sí, pero eso, nos dimos cuenta un poco de que al principio desde aquí estamos acostumbrados en Europa a querer tener todo demasiado bajo control, ¿no? Y luego nos dimos cuenta de que en realidad no puede ser, ¿sabes? No puede Tienes ser. se hace camino al andar y es una Una frase totalmente acertada, porque tú desde aquí piensas que el mundo es de una determinada forma, ¿no? Pero luego cuando vas haciendo camino te das cuenta de que estás súper equivocado y que tú te tienes que adaptar a lo que hay y vas viendo en el camino y no a lo que tú creías desde aquí. La mejor preparación es la flexibilidad y la paciencia. O sea, tener capacidad de adaptarte a lo que te venga. Esa es la mejor preparación. Sí. Casi nada. Son pocas palabras, pero anda que son dos palabras flojas, ¿eh? Es más sencillo de lo que parece desde aquí. Sí. Yo creo que todo ahora tengo que arrancar, volver ¿no? a Chile. No, que decía que tengo que volver a Chile ahora por el coche y pienso, hostia, tengo que cruzar Argentina, Uruguay. Y de otra vez, la cabeza me pasa una mala jugada, ¿no? Porque desde aquí otra vez me parece súper difícil. Yeah. Y pienso, no, porque luego estarás allí y será mucho más fácil de lo que crees. Porque se hace camino al andar, ¿sabes? Sí, y seguro que no va a ser... Totalmente, sí, sí. Y lo vuestro también... iniciasteis, bueno, como una vuelta al mundo solidaria, ¿no? Llevabais como cosas para África y tal. Eso también, eso sí que entiendo que lo llevabais desde aquí organizado. Sí, salimos de Utiel con no sé cuántos kilos de material, pero una barbaridad de kilos para donar. Llevábamos leche en polvo, llevábamos pañales, llevábamos juguetes, llevábamos ropa, material escolar y fuimos dejándolo en varios sitios a lo largo del viaje. En primer lugar Marruecos, luego en Senegal, en Costa de Marfil y luego sí que recogimos dinero y localmente compramos el material y lo entregamos en Namibia y en Botsuana. Y luego hicimos lo mismo en Paraguay. Sí, sí, madre mía, o sea que no es solo el viaje, sino... que lleva una intención. Pero mira, respecto a eso también nosotros nos imaginábamos que iba a ser más fácil, ¿sabes? Que ibas a llegar fácil a los sitios, a poder entregar el material, a poder conocer los proyectos y luego la realidad te pega un par de bofetadas, ¿no? Y no todo es tan sencillo, ni es tan fácil, y al final fue algo que dejamos progresivamente de hacer, ¿no? Porque era muy difícil cuadrar tiempos, organizar todo, ¿sabes? Entonces, salvo que tu viaje vaya dirigido específicamente a esos cometidos, organizarlo todo, sí, pasar un tiempo, estar allí, porque a lo mejor Sobre todo por eso, por el tiempo, porque descubrimos que
no consiste simplemente en llegar a un lugar y llegar con tus materiales y ya está, con eso vas a hacerlo todo. Sobre todo en África, si de verdad quieres ayudar, necesitas tiempo, pero tiempo de verdad para involucrarte en la cuestión, entender cómo puedes ayudar de la mejor manera y de esa forma hacerlo. No solo llegar con algo físico y estar, y nosotros estamos quizás 2 semanas en un lugar, pero necesitas meses Curioso. para estar en un lugar y ayudar de verdad. Sí, sí. Curioso, porque a lo mejor no es Si a lo eso, ¿no? mejor La idea desde fuera se piensa que es más, eso es algo de que llegas, lo dejas, continúas, no sé qué, y es lo que tú dices, Juan, que al final, si de verdad quieres ayudar, te tienes que inmiscuir Sí. en la Sí, cuestión. porque ellos no están allí, por así decir, esperando a que tú llegues a ayudarlos. Claro. Tienen su vida, como nosotros tenemos aquí la nuestra, ¿no? Entonces tú eres el que tienes que llegar allí a adaptarte a lo que ellos A su forma tienen, de- a su forma, entenderla, que es difícil entenderla, y entonces ver cómo puedes ayudar. Claro. Entonces eso Claro. requiere un sacrificio, ¿eh? Sí. Sí, Más totalmente. psicológico que físico. Seguramente, sí. Sí, pues tiene que ser un choque bastante Sí, importante. Sí. Con respecto a eso, con respecto al choque, o sea, cuando os planteáis la vuelta al mundo, ¿planteáis África el primer destino, como suele pensar mucha gente, en plan de el más difícil, lo hago el primero? ¿O surge por otra intención? Sí, por O sea, el más difícil, no, no, para nada, eso no lo no. pensamos así. No, fue porque está ahí. O sea, porque ves África desde España, ¿sabes? Tú en un Claro. día claro ves la costa de África. Entonces no queríamos embarcar el coche de buenas a primeras y ir a América. No teníamos pensado empezar en febrero, entonces no queríamos ir hacia Europa porque íbamos a pasar mucho frío de golpe y No estábamos nos interesaba. viviendo en Canarias y no queríamos pasar frío. Nada, pero Europa no nos apetece. Y no nos apetecía. Y claro, África estaba ahí, porque África no, ¿sabes? Entonces, pues, Sí, para mí personalmente, porque África siempre es como está muy ignorada en general, ¿no? En cuanto a la gente que viaja y en cuanto a todo en general, ¿no? Está ahí, como dice Rosalía, que se ve, está ahí, vamos, Sí. la podemos tocar casi con la mano y sin embargo parece que ni existe, ¿no? A veces que no está ni en los mapas de viajeros ni de nadie, ¿no? Y dijimos, pues joder, vamos a empezar por África. Y de hecho, el África Occidental, que es la parte más desconocida, que parece que no sé, es que nombras algún país y ni siquiera la gente lo ha oído hablar en su vida, ¿no? Y entonces dijimos, vamos a conocer esa parte que está ahí como escondida, ¿no? Qué guay. Pues sí, pues yo, bueno, recordar a la gente que está en directo que si en algún momento quieren hacer alguna pregunta Claro. o algún comentario, Que la que escriban en Que el la chat lancen, y lo vamos Sí. comentando sobre la marcha. claro, sí. Mira, de Mira. hecho se acaban de lanzar. Nos comentan... recién los descubro. ¿Por dónde empezaron a recorrer África? Pues eso es lo pues que vamos a entonces hacer ahora. entramos en el propio viaje. Vamos a lanzarnos y vamos a empezar un poco, ¿no? La ruta La que aventura. hiciste. Contadnos, Pues- somos Todori. ¿Empiezo yo? Sí. Vale, bueno, pues a ver, empezamos por Marruecos. O sea, cogimos un ferry en Motril y cruzamos a Marruecos. Y bueno, en Marruecos, que la verdad que Marruecos fue como un proceso de adaptación al viaje largo, ¿no? Porque normalmente veníamos acostumbrados a viajar en corto, ¿no? Entonces, quieres ir rápido, ver esto, moverte, ¿sabes? No teníamos todavía la mentalidad de que si nos gusta estar aquí, De que el tiempo era nuestro. nos quedamos aquí, ¿sabes? De que el viaje en sí era la vida. Claro. Eso, claro, veníamos con esas ataduras de aquí, ¿no? De que estás acostumbrado, tienes tus obligaciones y luego pues tienes unos días, aunque sean 2 meses de verano, pero sabes que son 2 meses y vuelves. Sí. Y entonces nos lanzamos a algo que era ese terreno totalmente desconocido que es el infinito, ¿no? Sin límites. Entonces cuando llegábamos a un sitio descubrimos las montañas del Atlas, por ejemplo, y decíamos, podemos estar el tiempo que queramos. Es que eso parecía imposible, ¿no? En nuestra mente. Y aunque lo sabíamos, Íbamos con prisa. siempre a la que nos damos cuenta ya nos habíamos ido de los lugares, porque Sí. claro, vas con esa inercia de que parece que tienes que estar en movimiento, ¿no? Sí, Y claro, eso al principio nos costó, ¿eh? Acostumbrarse a la libertad de tener el tiempo
Es en tu difícil, mano es sí. súper difícil. Muy difícil manejar el tiempo, ¿no? Cuando lo tienes a tu Eso es disposición. muy curioso. Sí. Aún así estuvimos un mes en Marruecos. Lo que Ujú. pasa que veníamos o sea, aprisionados porque entraba el verano en toda esa zona y teníamos que cruzar el desierto del Sahara antes de achicharrarnos. Claro. Y nos daba miedo por los vientos y demás, entonces nada, pues pasamos la verdad que bastante rápidamente porque por Marruecos podríamos haber estado 3 meses sin problema. Sí. Y ya Mauritania cruzamos muy rápido también porque Sí, por el calor, porque hacía mucho calor. Mauritania es el puro Sáhara, entonces... Los Claro. alisios nos castigaron mucho con el coche, teníamos miedo. En ese momento el coche, haceros una idea, Juan que no lo podía conducir porque el coche es muy estrecho, tiene muchos metros de alto, son 3 y pico, y el coche se movía como si fuera un velero. Entonces estuvo como un mes y medio sin poder mirar otra cosa que no fuera la carretera. Madre mía. Claro, es que no Entonces, hayáis eso- hecho ningún viaje largo así con él, con el coche No, directamente. nada. Ni largo ni corto. A lo loco. El viaje Para que hemos conocernos hecho por el camino. Claro. 70.000 kilómetros el primer viaje. Lo hemos hecho todo así, siempre De improvisado. rodaje, ¿no? 70.000 kilómetros de pruebas. Madre mía. Buen Entonces, comienzo. claro, Mauritania pasamos muy rápido y con ganas de llegar al África negra, al África subsahariana, al África, cruzar el Sahel, ver un poco de vida, de tal. Aún así, pasamos mucho calor cuando entramos a Senegal, mucho calor. Pero Y- fue un cambio Sí, considerable porque sí. Marruecos, sobre todo Mauritania es una república islámica y aunque se supone que hay una democracia, es una dictadura militar, ¿vale? Entonces, ahí encontramos que estaba todo como muy cerrado, ¿no? Muy Un tenso. sistema bastante tenso, muchos militares, muchas armas y demás. Y de repente cruzamos el río Senegal, que es la barrera, y es la barrera además natural entre el Sáhara y el Sahel, que ya es un terreno de más arbustos, empieza como a crecer de nuevo la vegetación, a llover algo más. Y la verdad que fue un cambio considerable en cuanto a todo, porque ahí aparece el África negra, porque hasta entonces no hay prácticamente negros. Entonces, a partir de ahí ya empieza el África negra con todo, con el desparpajo, la alegría, la música y las risas, Todo. el alcohol que tienen el África negra, ¿no? Entonces ahí es como que despertó en sí La vida. sí, el viaje. El viaje, sí. Y bueno, en Senegal fuimos hacia la capital, estuvimos visitando, porque teníamos que ir a sacar visados, pero esta es otra parte del viaje Claro. terrible en África, que tienes que ir a morir a las capitales sí o sí, la mayoría porque la carretera principal pasa por ahí. Y la segunda, porque si tienes que pedir visados, tienes que ir ahí, salvo que Claro. haya ciudades fronterizas, que pueda haber un consulado o algo, pero en general tienes que ir a morir a la capital, que es lo peor del país, después de la frontera. O bueno, estar ahí más o menos. Están a la par, ¿no? Se pelean, sí. Entonces, nada, después de Senegal bordeamos Gambia. Hay un país en medio de Senegal que es Gambia, pero cruzarlo era someternos a más extorsión. Veníamos de que nos habían sacado 10 euros en la frontera de Mauritania, 200 en la de Senegal, y dijimos, ya, aquí se acaba la extorsión, ya nos plantamos. Y por no entrar a Gambia dimos una vuelta enorme que pasamos un calor, fue la primera vez que pasamos muchísimo calor dentro del coche. Y de Senegal fuimos a Guinea-Bissau, que era un país que queríamos visitar porque están las Islas Villagós, que son unas islas muy pequeñitas, bueno, muy pequeñitas, son un archipiélago de 80 islas, la que todavía hay gente que vive de manera bastante alejada del ritmo occidental. Vale. Y ahí tuvimos que regresar a Senegal porque era la temporada de lluvias. Porque nuestras opciones pasaban. Sí, eso. Nosotros queríamos llegar a Costa de Marfil, como decíamos antes, porque habíamos acordado con una ONG pasar por allí y, bueno, estar un tiempo con ellos. Entonces queríamos ir sí o sí a Costa de Marfil. Y teníamos 2 opciones para ello, desde Guinea-Bissau, seguir por todo lo que hace el contorno de la costa occidental de África, que es Sierra Leona, Liberia, Conakry. hasta Guinea-Conakry,
Liberia, Sierra Leona, Costa de Marfil. Pero era la temporada de lluvias y esos son uno de los puntos más lluviosos del planeta. Son como más de 10.000 litros por metro cuadrado al año, que es increíble, es pura selva. Y claro, venían esos países, han sido muy castigados por guerras civiles, ¿no? En los años 90, en los 2000. Entonces, claro, las infraestructuras ahí están súper jodidas y en época de lluvia lo íbamos a pasar mal, seguramente. Tampoco teníamos claro que después íbamos a poder cruzar fronteras desde Sierra Leona a Costa de Marfil, o desde Liberia a Costa de Marfil, ahora no recuerdo. Son fronteras que están en la selva, no hay información ninguna. Entonces, bueno, optamos por la opción menos mala, que era volver hacia atrás por Senegal y de ahí cruzar por Mali a Costa de Marfil. Pero claro, en Mali había un problema gordísimo y lo sigue habiendo por el yihadismo, por el terrorismo que hay. Y de hecho, en ese momento y ahora secuestraban a blancos pues para pedir después recuperación económica por ellos y demás. Y de hecho, cuando nosotros cruzamos, pues fuimos a la capital porque teníamos que pasar por allí nuevamente para conseguir visados y demás, y pues estaban todas las tropas de la ONU, de todos los países que uno se puede imaginar, tanques, tanquetas, armas por todas partes, y nuestra opción pasó pues por lo que hicimos, cruzar el país lo más rápido que pudimos, y aún así nos llevó como una semana o algo así. Hostia, así que... Madre mía. Sí, y siempre con la presión de que después de cada curva pudiera aparecer alguien y pararte. Claro. Y que no se nos hiciera de noche, sin encontrar sitio, que fuera seguro. Porque y tuvimos varios de estos países en los que la embajada, por supuesto, nos decía que ahí no entrásemos para nada, a no ser que tuviésemos una necesidad de una urgencia. Grande. Y que fuésemos siempre con escolta, y claro, nuestra escolta éramos nosotros. Y tranquilamente. Los 60 kilómetros por hora de velocidad punta de Rocinante, así que estábamos jodidos. La matrícula francesa, para colmo, porque todos esos países son francófonos y tienen bastante resquemor con Francia, obviamente. Entonces, sí, porque Francia, claro, los machaca mucho económicamente y en todo sentido. Entonces, en todos los altos, en todas las fronteras, siempre nos miraban la matrícula y enseguida, no, que somos españoles, sacábamos el pasaporte, vale. Y ya Barça-Madrid y todo esto ya... Sí, el Barça-Madrid abre fronteras. El fútbol sabemos que siempre es una llave que abre fronteras. Sí. Messi nos ha jodido porque se ha ido al Paris Saint-Germain, pero nosotros le debemos a Messi, bueno, muchísimo. Sí, qué bueno. Nos preguntan por aquí nos comentan que qué miedo y que si os compensó tanto peligro. Sí, a ver. Sí, o sea, nosotros queríamos, y fue nuestra idea, salir al mundo, y la sigue siendo, y en cuanto podamos así lo haremos, salir al mundo para conocerlo. Su realidad. No, a nosotros no nos serviría de nada haber puesto, como decía al principio, un parche en África y decir África no existe y ya conozco el mundo, ¿no? Claro. No, nosotros queríamos conocer el mundo, y si África, que es una gran parte del mundo, es así, hay que conocerla. Y de hecho, conforme íbamos avanzando, al mismo tiempo que era súper jodido y duro y muchas veces nos costaba lágrimas, sudor y a veces hasta sangre, decíamos, ¿cómo estábamos tan tranquilos antes sin conocer todo esto? ¿Sabes? Porque explica tanto de cómo funciona el mundo, las personas, la geopolítica mundial, todo en general, ¿no? Y decíamos, si estamos tan tranquilos, ¿no? Tranquilo en esta burbuja. Obviamente tienes también que ir con conocimientos, o sea, tampoco nosotros nos metimos en zonas extremadamente peligrosas o complicadas, ¿no? Dentro de Mali pasamos por la zona que se podía pasar, sí. O sea, no fuimos a la zona donde estaba el núcleo del yihadismo, ¿no? O sea, también hay que tener conocimiento y ser consciente y no meterse en berenjenales de ese tipo, ¿no? O sea, pasas miedo porque también, o sea, te puede ocurrir, ¿no? En cualquier parte, porque África es un polvorín, ¿sabes? Es un volcán ahí que está latente, pero también tienes que saber dónde sí, dónde no, todo a base de preguntar, leer y Claro. Sí. Bueno. Y cruzáis Mali y entráis a...
Entramos Costa a de Costa de Marfil. Marfil. Sí, en Costa de Marfil fuimos a entregar ese material. Ahí cambiamos Rocinante por autobuses públicos, que eso fue terrible. O sea, Pero fue porque entramos al país por el norte y también, bueno, es que en realidad prácticamente todos los países que seguimos en la ruta hasta Namibia habían estado en guerra desde los años 60, que fueron las independencias, y todos tuvieron sus 7, 8, 15 años de guerra de independencia con el país europeo y luego guerras civiles durante los años 90. Entonces, claro, eso siempre se notaba. Al entrar al país, los países estaban como intermitentes todavía. Costa de Marfil hacía como 3 o 4 años que había terminado una guerra civil que había sido brutal. Habían asesinado, bueno, muchísima gente. Todavía están pendientes juicios y demás. Y claro, cuando llegamos, las carreteras estaban reventadísimas. Era destrucción total. El país era precioso porque era todo en la selva, maravilloso, pero encontramos las carreteras tan rotas que dijimos, tenemos que hacer, creo que eran como 900 kilómetros hasta el sur, Y cruzar volver. todo desde el norte hasta el sur para la ONG y volver por la misma carretera. Y llevábamos como 50 kilómetros que llevamos para eso 5 o 6 horas. Y yo ya llegué a un momento en el que saqué el coche de ahí en un lado de la selva y dije, Rosalía, yo no voy. Se acabó. Hasta aquí. Sí, porque es que veía que íbamos a destrozar el coche y nos iba a costar una semana y bueno, dijimos, subimos en un transporte público, si podemos encontrar un sitio para que nos guarden el coche y que sea el autobús el que se haga pedazos. Que se rompa. en nuestro cuerpo. Así fue. Totalmente. Y así Qué fue. fuerte. Fue una experiencia de verdad que la gente que viaja en transporte público por África se merece una ovación. Porque es duro como nada. O sea, es terrible. Madre Más duro mía. que en tu vehículo, Mucho, mucho más duro. Muchísimo. porque no hay ningún tipo de... Lo primero que De es súper información, inseguro, ¿no? es súper peligroso. O Peligroso, sea, sí, sí. pasas miedo de verdad. Sí. Porque los vehículos no están para nada bien preparados y es bastante peligroso, de verdad. Y luego porque no hay horarios, porque a nosotros nos Sí, no pasaba hay que ninguna de repente indicación, ¿no? comprábamos un billete para hacer 300 kilómetros hasta una ciudad y de repente cuando llegábamos 100, aquello se paraba, todo el mundo bajaba, no había ninguna razón para ello ni ninguna explicación y tú tenías que buscarte la vida, qué es lo que está pasando aquí, qué tenemos que hacer ahora para continuar. Eso... Todo así, y silbándote, llamándote, porque claro, eres blanco, ¿sabes? Claro. Además, tienes dinero y es mucho estrés, y luego se hace de noche, es súper peligroso. Bueno, en fin, vivimos en el libro vivimos Sí. muchas aventuras en el autobús. Nos están diciendo aquí enhorabuena por el libro de África. Yo luego lo tengo aquí porque Luego charlamos un ratito. es una maravilla Sí. de libro. Si no lo conocéis, lo recomendamos. Vamos, nunca sacará África de ti. Lo tenéis en la web, ¿no? Bueno, contadlo vosotros. Sí, está en la web, lo podéis comprar en la web. Y bueno, son 18 euros con gastos de envío incluidos y pues eso, está toda nuestra experiencia, hay mapas ilustrados a mano, hay fotografías y para los que estéis en Valencia, Madrid, Barcelona, pues también lo tenéis en Altair, en Patagonia y en Desnivel. Sí, es que os daban la enhorabuena por aquí y yo también, porque además engancha, o sea, es como si estuviésemos viajando con vosotros al mismo tiempo. A mí me ha encantado, vamos. Sí, porque de hecho al fin es eso, en este recorrido vamos a hacer una visión muy global de todo en el directo, y en el libro al final quien Tenéis los detalles. quiera más información Sí. ahí lo va a tener todo. O Y sea, aún así lo tuvimos que resumir porque si no nos hubieran salido 3 Claro. libros. Una trilogía. nada, una trilogía que está muy de moda últimamente. No veíais, ¿no? No queremos hacer eso a la gente. Lo bueno tiene que estar concentrado. Eso. Bueno, Lo bueno nos sirve de 2 veces bueno. Muy bien. Totalmente. Nos preguntan también que dónde comprabais comida y que si era fácil. Con la comida, bueno, a ver, pues viajar por África implicó adaptarse mucho a lo que allí había. Y en parte era no sé, como un gran cometido, un gran objetivo de nuestro viaje, de conocer, empatizar con la gente, con lo que allí encontrábamos, ¿no? Entonces, hubo durante unos cuantos meses largos, En sobre África todo en la Occidental. zona del Sahel, en lo que decíamos antes, después de, bueno, una vez ya entrados en Mauritania, que era todavía el Sáhara, hasta, ¿cuándo diríamos? Hasta Angola.
Quiero Sí, decir, sí, vale, sí, hasta quiero buena. decir en cuanto a carestía, sobre todo de proteínas. Sí, Encontrar verduras era, no era tan difícil. no, Y arroz, por supuesto, es el alimento que ellos tienen, arroz y más arroz. y pasta Que de también. hecho nosotros, también lo ponemos en el libro, no es que encontrásemos un problema de que de que hubiese hambre, ¿no? Como se suele entender desde aquí, sino Sí. desnutrición. Claro. Desnutrición, sí, porque proteínas faltaban para todo el mundo y para nosotros también, obviamente, porque era difícil conseguirla. Claro. Por ejemplo, solíamos comer, normalmente hay señoras que preparan con su caldero al fuego, pues en la cuneta, al lado de la carretera, pues algo de arroz y, por ejemplo, los trozos de carne, que solía ser carne de cabra, que es lo que más abunda en muchos países, estaban contados y tú tenías que pagar cada trozo una cantidad, ¿no? No es que, como aquí, que dice, ponme un plato y lo que entra, Claro, ¿no? Sino y lo que que caiga, ¿no? Claro. el que tiene para un trozo, el Y que el que tiene no. para tres y el que no solo arroz, ¿no? Y entonces, para nosotros también era complicado conseguir algo de carne o huevos o la proteína escasea. Y es lo que de hecho nosotros descubrimos que es lo que hace que a los niños se les hinche el vientre. O sea que comida había, pero faltaban muchas cosas que son necesarias, ¿no? Solíamos comprar verduras en los mercados. Sí, es que en todas partes hay una mujer vendiendo comida, una panoja, Sí. tomates, Mandioca, pimientos, mucha mandioca. mucha mandioca, arroz, también hay pasta, o sea, las 4 cosas básicas pues las hay. Luego si te sales más... Sobre todo hidratos de carbono. Sí, hidratos de carbono, sí. Lo demás... Sí. Y azúcar, mucho azúcar, muchos saborizantes de estos, ¿cómo se llaman Sí, las el pastillas? Maggi o- Maggi. Sí. Esto era abusivo por demás, el consumo que hay es desmesurado, pero hasta tal punto que había gente que se untaba en una barra de pan con mayonesa, se untaba un cubo de esos de Maggi para tener sabor, sí, o sea, a todo, como los caldos, como los Sí, guisos que hacen, no el ave tiene... creme ese. Sí, exacto. Exactamente. Pero sí. ahí era Maggi, pero vamos, sí. Sí. Pues, o sea, eso se abusaba muchísimo, porque como apenas hay carne y pescado Claro. para dar sabor, que es lo que da sabor a las cosas, pues entonces abusaban un montón de eso es terrible. Y bueno, y Coca-Cola y Nescafé, que está en todo el mundo. Eso. Eso nunca falla. Eso no falla, ¿no? Coca-Cola sí. Muy bien, pues continuamos si queréis con la ruta. Sí, pues vamos a ir avanzando más rápido y estábamos en Costa de Marfil, pasamos a Burkina Faso. En Burkina Faso ya empezamos a visitar algunos puntos, digamos, turísticos, estuvimos bastante tranquilos, por así decirlo, no sé, nos gustó mucho Burkina Faso, hasta que fuimos a cruzar a Togo y Juancar enfermó de malaria. Vaya. Estuvimos ahí en un pueblo fronterizo, lo pasó muy mal porque el tratamiento que le dieron era un tratamiento bastante barato, sencillo, eran pastillas y... El que tenían. Bueno, el que tenían. Claro. Y le produjo muchas taquicardias, además de la fiebre, los delirios y todo. Y a partir de ahí de Burkina Faso ya, digamos que enfilamos un poco hacia el sur, más o menos, cruzamos a Togo. En Togo teníamos que pasar por la capital, sí o sí, para sacar más visados. Ahí volvió a caer de malaria. Y ahí fue un punto de inflexión para nosotros. Sí. Porque de hecho llevábamos arrastrando los meses estos que hablábamos del Sahel, de carestía, mucho calor, era el verano. El choque cultural, sobre todo, el choque cultural, eso nos hizo bastante daño en el sentido de que nosotros... A ver, nuestra idea de aquí, salimos a conocer el mundo y queríamos mezclarnos con las personas, conocer, ayudar, no sé, todas nuestras mejores ideas, ¿no? Y sin embargo, nos chocamos contra un muro que nos hizo pero bastante daño, en el que descubrimos que se había pervertido un poco la idea de que el blanco es el que llega allí a traer cosas, ¿no? Y entonces cuando nos acercábamos a algún poblado para dormir, para compartir con ellos la noche y demás, ¿no? Lo que uno quería hacer desde aquí, descubríamos que en realidad sí, muy bien, pero ¿qué habéis traído? Una pelota, dame un sillón, una silla, un televisor. Querían cosas y eso
eso nos iba dañando mucho porque, claro, era un día tras otro, un día tras otro. Y digamos que no tenían ningún interés en nosotros y hasta eso Bien. es normal y razonable porque ellos no lo han elegido que nosotros aparezcamos allí. Pero claro, no queríamos ser simplemente para ellos eso, que trajéramos objetos, ¿no? Claro. Entonces eso nos fue dañando un poco, ¿no? Y bueno, y todo, ¿sabes? En general, el choque cultural de ver sociedades tan dispares a la tuya, nos cuestionábamos el rol de la mujer, la cantidad de niños que tenían, lo desperdigados que estaban, ¿sabes? Entonces todo nos chocaba, todo era continuamente y esto, ¿sabes? Y no hacíamos más que juzgar, hasta que ya dijimos, no puede ser, o sea, no podemos seguir viajando por este continente de esta forma porque nos estamos machacando psicológicamente. Es que todos los días era una batalla contra el asfalto, contra el calor, contra la gente, contra nuestra motivación. Estábamos ahí en un punto del Golfo de Guinea que no podíamos ir ni para atrás ni para adelante muy agotados, la verdad. Y bueno, y entonces volvió a caer enfermo de malaria, que ya fue el colmo. Ya fue como... Claro. Y dijimos, vale, vamos a replantearnos esto. O vamos para adelante o vamos para adelante. ¿Sabes? Entonces cambiamos el chip, dijimos, vale, va, con decisión. ¿Qué es lo que más nos motiva en este momento? Ver animales salvajes, buscar espacios libres, donde estar tranquilos, donde no tener estímulos que nos estén martillando los sentidos, ¿no? Un poco de tranquilidad. Claro. Vida salvaje. Entonces dijimos, vale, pues ahora ya, en vez de ir tan despacio, vamos a ir un poco más tampoco mucho, un poco más deprisa. Sí. Sin estrés rocinante. Pobre. Ay, que rocinante. Cada uno tiene su ritmo. Entonces, ya pues entramos a Benín con otro ritmo, entramos en Nigeria con súper decisión, porque Nigeria también era ahí un agujero negro en el viaje que había que pasar. Claro, teníamos que atravesar Nigeria y los Congos, que para nosotros eran puntos críticos. Antes de poder llegar, como dice Rosalía, a la África salvaje un poco del sur, que intuíamos que iba a ser un poco más relajada, ¿no? Por los países un poco más estructurados, no tan jodidos. Sí. Y claro, pero nos tocaba atravesar todavía Nigeria y los Congos y estábamos debilitados sobre todo psicológicamente. Entonces, Claro, bueno, nos preguntaban pues, a tope. que en qué país os pasó esto, ¿no? El cambio este de chip. En Togo. En Togo. Togo, Benin. Fue ahí entre Sí. Togo, porque de Togo tuvimos que salir corriendo porque se nos acaba el visado. En Togo, Benin fue cuando ahí, que llevamos 4 meses de viaje ahí. 4 meses. Vale. Y eso, cruzamos Nigeria con mucha decisión, mucho miedo, entramos con miedo, ¿verdad? Sí. Porque todo lo que decían de Nigeria era terrible. Era peligroso. No por la gente en sí, que también, o sea, cierta gente, no toda Nigeria, pero sobre todo por las carreteras, lo peligroso de conducir, de los camiones que hay, de todo. Además lo cruzamos en lluvias y realmente fue peligroso porque van camiones cisterna cargados de combustible, bueno, es terrible. Fue el primer lugar que después de 4 meses de ir por carreteras rotísimas en las que simplemente cabía un vehículo y a veces no había ni asfalto ni nada, aunque se suponía que tenía que estar ahí, de repente entramos en Nigeria y había autovías, había 4 carriles. Eso sí, nuestro gozo en un pozo porque eso era incluso más peligroso porque las autovías o autopistas o como le llamasen allí eran súper peligrosas porque tan pronto había 4 carriles como de repente se terminaban sin previo aviso y caías ahí en la selva, en la tierra. Como te venían camiones por tus 2 carriles, te venían camiones cisterna a 140 kilómetros por hora. Sí, porque en el momento había un camión que había volcado, se había atravesado, ahí nadie ponía conos ni guardia civil organizando el tráfico, tomaban el carril del frente y de repente había 2 carriles, de repente 4, de repente 2 y eso nunca se sabía, ¿sabes? Sí. Así, una locura. Además, acampada libre era muy peligroso. De hecho, un militar que nos paró nos dijo, no, o sea, iros a un hotel, no hagáis nada porque son casi 200 millones de personas en ese país. Es el país más poblado de África.
es mucha gente y... El país con el Producto Interior Bruto más alto, con diferencia del Sí, continente, es pero el- claro, es un país que tiene una diferencia, como decir, una desigualdad económica brutal, entonces eso hace que sea muy conflictivo. Sí. Claro. Sí. Y bueno, lo cruzamos, por suerte, bien. Y ya entramos a Camerún. En Camerún nos relajamos un poquito, pudimos hacer cosas que queríamos, como subir el Monte Camerún. Hacer senderismo, queríamos hacer senderismo, andar libres y no podíamos ir a ningún sitio tranquilos. Qué fuerte. Y por fin lo conseguimos, lo que pasa que nos pilló que era temporada de lluvias, entonces no pudimos ir a muchos sitios que nos hubiera gustado, porque yo, sobre todo por mí, ¿vale? Aquí levanto la mano porque yo estaba ahí con el run run de vamos a llegar a Angola antes de que lleguen las lluvias, porque no quiero que nos quedemos atascados con el barro en República Democrática del Congo. Y entonces, como ya habíamos estudiado cómo funcionaban las lluvias, el avance, ¿no? Ya sabíamos que si las pasábamos ahí y avanzábamos antes que ellas bajaran, pasaríamos por temporada seca por Gabón y los Congos, ¿no? Y así fue. Así fue que fuimos avanzando y cruzamos Gabón, cruzamos República del Congo y en República del Congo estuvimos un poco angustiados porque había un visado que no habíamos conseguido en todo el viaje, que era el visado de Angola, que era el visado que nos abría las puertas al sur de África. Claro. Ahora el visado de Angola es relativamente fácil, pero entonces dependías del único consulado que a priori te lo concedía, que estaba en Pointe-Noire, en una ciudad de República del Congo. Y estuvimos 9 días esperando a que nos lo dieran. Madre mía. Pero bueno, porque la alternativa, Claro. o sea, es que lo que solía pasar en nuestra ruta es que tenías que ir por la ruta sí o sí, porque nunca podías desviarte por otros países, porque Ya. si íbamos Claro. por un país malo, por así decir, al lado era imposible. Ya. Entonces, claro, Angola era un país súper difícil de conseguir el visado porque había tenido como creo que 45 años de guerra seguida entre guerra de independencia y guerra civil y había terminado como hacía 7 8 años. Entonces el país estaba Que subvencionado no todavía, están preparados. que ahora lo dice Rosalía, se puede conseguir hasta por internet, pero hace 3 años creo que fue esto, es que era prácticamente imposible conseguir el visado, ¿no? Entonces la alternativa pasaba por hacer, creo que eran 2.500 kilómetros por las selvas de República Democrática del Congo, que el país está en guerra. Lleva en guerra por todas estas movidas del coltán y muchas otras cosas, diamantes y demás, durante décadas ya. Entonces, claro, eso era verdaderamente jodido. La alternativa era mala. Y para atrás no podíamos ir. Sí, era la opción menos mala, entonces. Sí, la opción Nunca era la menos buena, mala. siempre era la menos mala. Susto o muerte. Y Nos bueno, el preguntan, día que... perdona. Susto o Perdona. muerte. Sí, dos cosillas. Una, te perdemos en el plano, Ah, Sí, te me vas y te escuchamos, pero te dejamos de ver. Luego nos Vale. preguntan, es una de las preguntas que teníamos un poco nosotros para luego, pero la podemos ir comentando, si necesitáis visado en todos los países. pues en prácticamente todos, ¿eh? Menos Marruecos, Senegal, Namibia Namibia, Sudáfrica, Suazilandia y Botsuana. y Botsuana. En todos los demás sí. Nosotros en total gastamos casi 900 y pico euros, casi 1.000 euros cada uno en visados. Solo en visados, mira. ¿eh? Algunos de 150 euros para 3 días. Así. Qué fuerte. Y calculamos que en casi 2 años que estuvimos en África perdimos como 35 días esperando por visados en ciudades asquerosas. Y en general, esos visados que vais consiguiendo de camino, porque entiendo que desde aquí, desde España, se puede conseguir alguno o a lo mejor ninguno incluso, a tanto tiempo vista, digo, realmente los sigáis consiguiendo por el camino, pero ¿podíais adelantar países o siempre era países limítrofes? No, podíamos No. adelantar. Claro. Podíamos adelantar. Para De eso, hecho, a veces no había otra alternativa. claro, para eso, por ejemplo, el de Nigeria, por ejemplo, en nuestra ruta solo era posible conseguirlo en la embajada de Nigeria en Bamako, en Mali. O sea, porque había un tipo que trabajaba, que era súper majo, un chaval joven que trabajaba en el consulado, muy guay,
que te ayudaba en todo y que no te ponía ningún problema. Ahora ese tipo no está, Y obviamente. ya no se puede. Y ya no se puede. A esperar a que vuelva de vacaciones. Ese es el Lo habrán hecho seguro. o de Somalia, para a lo Eso mejor será han enviado a exagerado. Somalia. El tema en África es que nada es seguro, ¿no? Entonces, nosotros ahora pasamos y dentro de un mes ese tipo cambian, cierran ese consulado, lo cambian a otro sitio, cambian el cónsul y cambia todo. ¿Sabes? Claro. O sea, no hay una política de visados como aquí que sabes, me quiero ir a, yo qué sé, a Canadá, vale, lo tengo claro. No, ¿sabes? Allí es todo súper volátil. Entonces, para eso nos fue muy útil el IO Berlander, porque las dos personas que habían ido y lo habían dejado 3 meses antes que nosotros o algo así, pues nos la jugábamos, ¿sabes? Decíamos, con estos tíos. A ver si está todavía así la situación. Bueno, ¿sabes? será que haya cambiado, ¿no? En poco tiempo. Claro, Sí, pero- luego también a lo mejor alguien nos decía, no, pues probar ahí, ¿sabes? Entonces era un poco jugártela, porque a lo mejor lo cogías con antelación los próximos, pero a lo mejor tenías que coger el limítrofe, como nos pasó en Camerún, que estábamos en la ciudad fronteriza, en Calabar, y fuimos allí, el cónsul se había ido de vacaciones, y entonces estuvimos ahí en Calabar esperando al cónsul, se había Esperando a que ido volviese. al partido de la Claro. Copa África, no sé qué, Hostia. No, y estabas totalmente vendido siempre a lo que ellos quisieran hacer contigo. Sí. Entrabas al consulado y siempre te hacían sentir un criminal Sí. de guerra, ¿sabes? Sí. Te analizaban y te hacían sentir mal. Y tenías que esperar a lo mejor 4 o 5 días sin saber cuál iba a ser el veredicto, porque estaba en su mano. Siempre es todo muy, no sé, muy déspota. Y cosas muy absurdas, nos pedían cosas súper, yo qué sé, nos han pedido cosas muy, muy absurdas por un visado, pero era así. Y luego sí que es cierto que ya cuando llegamos al sur, cruzamos Angola, que Angola fue espectacular, nos relajamos, de hecho se nos pasó el visado y todo, fue otra experiencia. Ahí en la playa y es como, ups. Uy, el visado. Fue otra experiencia intensa, ¿no? Lo renovamos, pero se renovó de forma bastante ilegal y bueno, en fin, ahí en el libro está lo que nos pasó. Sudamos para salir de Angola y luego ya en el sur ya nos pudimos relajar porque ya ibas con tu pasaporte, te daban 3 meses en Namibia, 3 meses en Sudáfrica, 3 en Botsuana. Luego para entrar a Mozambique era pagar y ya está, ¿sabes? Ya no era esos requisitos de Claro. tienes que rellenar un papel, tienes que marcar todo tu recorrido, dónde te vas a hospedar. Había gente que no pudo entrar a Gabón, un chico que vimos, un austriaco, porque estaba en la frontera, el policía llamó al hotel y le dijo, no, es que la reserva la canceló. Porque mucha gente hacía una reserva, la cancelas para que no te la cobren, pero luego no vas a ir a ese hotel, pero necesitas un hotel para entrar. ¿Sabes? Claro. Entonces lo declararon persona no grata y tuvo que dar un rodeo enorme. O sea, cosas así. Joder, sí, 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 es complicado. Una complicado. aventura, en cada frontera una aventura. No, totalmente. O el viaje en sí, ¿no? Madre mía. Y bueno, luego allí en el sur de África estuvimos 11 meses. En total nos costó llegar al sur, a Cabo de Agujas, bueno, a Cabo de Buena Esperanza, 9 meses. 9 meses. De Marruecos a Cabo de Buena Esperanza, 9 meses. Un parto. Y luego estuvimos 11 meses viajando por el sur, tranquilamente. O sea, más de la Ya mitad que, del ya que habías llegado, ya Sí. había que disfrutarlo. Sí, ahí empezó una etapa totalmente diferente del viaje. Sí. Hasta ese momento habíamos descubierto pues un tipo de África, ¿no? Porque África solemos tener aquí, o bien el África totalmente destruida de las guerras, la miseria y demás, o luego está el África idílica de los documentales, los animales libres por ahí, ¿no? O sea, es un continente de extremos y como tal creo que aquí lo tenemos así también. Y hasta ese momento habíamos estado viendo un poco ese África que nos había hecho tambalearnos, nos había... Se había dado estaba caña. sacudiendo, ¿no? Y fue entrar ahí, fue como empezar a fluir con el continente, pero con su salvajismo, ¿no? Con su naturaleza pura. Y por eso pues se nos fueron extendiendo los días, los meses y fue diferente totalmente. Descubrimos esa parte que nos faltaba, por así decir, de África. Seguramente Rocinante también lo agradeció, porque si al final la ruta fue tan dura a nivel de exigencia mecánica y demás, pues,
Pues, Sí, Sí, de hecho de nos hecho- pasó que cuando llegamos a Sudáfrica es Se cuando, rompió todo. por así decir, empezó a romperse. Dijo, aquí ya no". ahora Claro, cuando estás sometido a estrés ya y de puedo repente parar. te relajas y enfermas, pues algo así. Sí, 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 Cocinante sí. ahí fue cuando dijo, hostia, aquí hay piezas. Hasta luego. Aquí la pueden pedir, pues me quedo. Madre mía. Sí. Nos Nos pregunta, bueno, Bueno, yo, dale, a ver. que si después de tantos meses tuvisteis que renovar o agregar algún tipo de vacuna, o las que llevabais os valieron para... No, con las que teníamos. Y es que de hecho salimos con la cartilla esta amarilla de vacunación que nos pusieron hasta en las tapas. Y es que ya no cabían más. No se Madre podía. mía. Bueno, sí que nos tendríamos que haber renovado, no sé si la fiebre tifoidea, algo así. No. Bueno, da igual, de todas formas nos sirvió porque él también se puso malo de fiebre tifoidea. O sea que... Jolín. Te lo llevaste tú todo, ¿eh? Todo. Ya está. Madre mía, y nos dicen que sí que mola, que eso sí que molaría, claro, el África del Sur. Claro. Al Claro. final es que son distintos tipos de viajes. Mm, Al final. Sí, sí. Y bueno, descubrimos ahí que como teníamos, ahí ya nos habíamos desprendido de ese lastre que decíamos al principio en Marruecos del tiempo, ¿no? Y ahí ya habíamos integrado que eso era nuestra vida, ¿no? Entonces ahí fue impresionante ver que teníamos todo el tiempo del mundo para perseguir los animales, para analizarlos y estudiarlos un día tras otro. Y es que nos pasamos así durante muchos meses, 11 meses en los que nos dedicamos un poco a estudiar la naturaleza por nuestra cuenta. Y nos salía barato en realidad porque como teníamos mucho tiempo, no necesitábamos ir a ciertos puntos en concreto, sobre todo en Botsuana, por ejemplo, Sí. no necesitábamos ni siquiera entrar a los parques nacionales, que son súper caros, porque allí no hay vallas ni hay de nada. Entonces los animales pueblan el país que está casi deshabitado en libertad. Y nosotros simplemente acampábamos en cualquier lugar a poder ser cerca de algún punto de agua y era un espectáculo de la naturaleza, porque aparecían allí los animales de todo tipo y Perfecto. pasábamos las noches pues entre elefantes, leones, de todo, ¿no? Y eso fue impresionante, la verdad. Eso fue estar en contacto con la naturaleza de una forma muy real, muy real. Mm. Sí, porque cuando no tienes tiempo es más fácil ver los animales con más tranquilidad Claro. y no tienes la prisa esa por hacer un safari guiado, que te lleven a verlo porque saben dónde está para la foto, ¿sabes? Sino que tú tranquilamente los observas, los disfrutas, los descubres, aprendes de sus hábitos y es como más... Bueno, a nosotros nos enriqueció Claro. muchísimo eso porque Sí. nosotros queríamos ver la naturaleza, o sea, íbamos especialmente a eso. En Sudáfrica fuimos de parque en parque, básicamente, ¿verdad? Nuestra Sí. ruta consistía en todos los parques nacionales que entren dentro de la tarjeta, la Wildcard. Sacamos una tarjeta con la que puedes entrar a todos los parques nacionales. Ajá. Sí, y con esa, pues, todos los que entraban. Y con el vehículo, podéis entrar con vuestro propio vehículo. Sí, sí, Claro, sí, y acampábamos claro. siempre en el coche, Tranquilamente. entonces las Sí. noches eran brutales, porque como decía, pues pasábamos las noches a veces acojonadísimos. Sí. Entre Sí, algún vídeo tenéis por ahí. brutales. Algún vídeo que tenéis por ahí, ¿no? Con un elefante. Algún que otro susto, ¿no? Algún que otro susto también. Yo sobre todo pasé miedo más de una ocasión con los animales, porque obviamente aquí no hay esos animales, ¿sabes? No sales a la calle y se te cruzan 200 Claro. elefantes. Y porque pasábamos muchas veces, sobre todo en Botswana, que es el país que más muchos nos días impactó, solos. pasábamos muchos días en soledad, nosotros dos. Entonces, cuando uno va pasando días en pareja, solos, en los que no ves a otras personas, solo estás integrado en la naturaleza, rodeado de esos animales, Brutal. no sé, lo vas integrando todo de otra manera que lo magnificas mucho más, ¿no? Entonces, cuando, sobre todo por la noche, porque la noche es la noche y te pasa malas jugadas en la cabeza, cuando aparecían elefantes, por ejemplo, decíamos, hostia, si aquí pasa algo, ¿sabes? Estábamos muy lejos de todo, De todo. y solos, entonces... Qué Claro. brutal. Sí, Sí, sí. os Nos dicen- preguntan varias cosillas. Lo primero dicen que sois muy valientes. Luego comentan que qué lindo la experiencia con los animales, totalmente auténtica, o sea, al final. Qué hermosa historia, que muchas gracias por la inspiración. Os mandan saludos, Sí, sí. os llaman bonitos, de todo. Yo creo que Bueno, Eso ya transmitir, no es ¿no? cosa nuestra. Transmitir la pasión, ¿no? Que, hombre, es que 11 meses en total libertad en un sitio tan salvaje, ¿no? Pues
todo eso, teniendo la posibilidad de eso, de dejarte llevar y de adaptarte sobre la marcha. No lo que decías tú, Rosalía, tengo que ver animales, tengo una semana, llévame, Claro. fotografía, No logs podíamos y ya está. permitir el no ver un león en 2 semanas, ¿sabes? No Claro, pasaba nada. Aún así claro. es que lo veíamos Ya a aparecía, tantos. ya aparecía el logo por su cuenta. Sí. Claro, pero no teníamos la presión de tener que ver los 5 grandes, Sí, por ejemplo, ¿no? sí. Que hay gente que va y necesita verlos en 2 días, porque si no, no le ha merecido la pena toda la pasta que se ha gastado. Claro. A ver cómo vuelve luego a su pueblo y dice, no he visto nada. Eso, sí, Vas al pastizal y no los he visto. claro, no, y eso sí que lo hablamos además con un guía y bueno, eso da para otra charla del tema de los safaris y demás. Sí, sí, Qué jolín. bueno. Que yo tengo alguna pregunta así como rapidilla, si queréis, para hacer un poco Vale. un break. Decía lo de los guías. ¿Qué tal el tema de idioma? ¿Hablabais los dos francés? ¿Cómo os habéis ido manejando más o menos? Sí, en inglés y En francés. inglés y francés. Y el El portugués portugués no lo inventábamos. sobre la marcha. Con Fuimos mucho aprendiendo gorro. palabras y las otras las apañábamos. Pero, a ver, sí que es útil, conocer el francés, pero bueno, que Sí. si alguien no sabe francés o no sabe inglés, pues, Pero a ver, es Ayuda, complicadillo, ¿no? ¿vale? Entiendo sobre todo en los consulados y para el tema de los sí, papeles. sí, supongo, ¿no? sí, con la policía Con la y los policía, militares, que sí. eso no lo hemos contado, pero Sí. ahí hay un trabajo diario con los militares y la Sí. policía que en francés te puedes defender y si no... Sí, Mm. sí. Complicado. Sí, Sí. pero bueno, que no sea una barrera por si alguien le está pensando, ostras, no puedo ir si no sé francés. No, pues ahí. Sí, al final es un viaje como muy grande, es un gran viaje y puede a lo mejor gente que le venga bien empezar a cribar esas pequeñas cositas que a lo mejor de una primera le puede ser un freno y al final pues ver opciones que hay. Otra de las preguntas que tenía, tema de combustible con el vehículo y demás, ¿os apañáis bien? ¿Tenéis Sí. más o menos posibilidad o tuvisteis que meter algún tipo de depósito extra o cómo os organizabais? Pues nosotros, el Land Rover tiene, creo recordar, 80 litros de autonomía, el depósito, y luego nosotros llevábamos siempre, a ver, un jerrycan, llevábamos 40 litros extras, que siempre lo llevábamos o intentábamos llevarlo llenos, al menos 20 siempre. Y cuando ya nos adentrábamos en zonas que consideramos más, pues desierto, Sí. demás, ahí llenábamos siempre todo. Y a ver, con eso nosotros, para que se hagan una idea, podíamos hacer como unos 1.200 kilómetros, ¿vale? Y bueno, combustible. Tengo que contar aquí una cosa que es importante, por lo que tú decías precisamente de lo que puede ser una barrera, ¿no? Nosotros salimos de aquí de casa con el aforador del combustible siempre marcando en cero, porque está roto. ¡Hostia! Entonces, ¡Qué duro! durante 3 años, y así sigue, y así seguirá siempre, está marcando cero, ¿no? Entonces, nosotros hacemos nuestros cálculos del combustible que nos queda, no por lo que marca, sino por los kilómetros que llevamos hechos. Si algún día se nos joden 90 kilómetros, lleváis bien. Cada vez que repostábamos, llenábamos el depósito y lo reseteábamos, ¿no? Para ir controlando. Y en verdad, en África Occidental, por ejemplo, nunca tuvimos problemas de desabastecimiento. No, intentábamos siempre que veíamos combustible llenarlo. O sea, y siempre que había un grifo, llenar el depósito del agua. Y siempre que había una ducha, lavarse y cosas así. O sea, Claro, no desaprovechar la oportunidad. Sí. Siempre es preventivo, ¿no? Sí, claro. Y lo que sí que el combustible es malo, malísimo. Sí, muy sucio. Nosotros, por suerte, en el Land Rover tenemos un decantador, un prefiltro, antes del otro filtro que va al motor. Y bueno, yo a lo mejor una vez a la semana lo quitaba y siempre tenía barro, o sea, estaba lleno de agua arriba y de pozos de arena abajo, ¿no? La verdad que eso sí es jodido para los motores, pero luego en los poblados siempre solían ellos solían poner botellas como botellas de vino o de alcohol o lo que sea encima de una tabla a la entrada así de cada poblado ofreciendo gasolina o gasoil. ¿Sabes? Sí, ¿vale? Ahí no te vas a quedar tirado. A lo mejor en zonas así como el desierto del Kalahari, en Botsuana, Namibia, en zonas más extensas o del norte de Sudáfrica, sí, que son muchos tramos, a lo mejor sin poder repostar, pero ahí pues ya llevas un extra con los jerrycans y ya está. Joder. Sí, sí.
Otra preguntilla. Que he ido apuntando tu pregunta. Sí, Vale. yo tengo mis Muy preguntas. bien, ha hecho los deberes. Sí, sí. Claro. Tema averías, antes de llegar a lo que es la parte del sur y donde ya Rocinante dijo que se tomaba sus vacaciones, ¿habéis tenido previamente averías o pinchazos? Porque al final entiendo que No, también... pinchazos. Trabaja mucho. Pinchazos, incluso Nunca solo en más. África ya cambiamos los neumáticos, Sí. los neumáticos traseros. Es que, claro, pues carreteras muy malas, muchos agujeros, rocas, mucho peso que llevábamos, el calor, todo eso hizo que reventásemos las ruedas traseras como 3 o 4 veces. Y pinchazos creo que tuvimos 10 o 12, algo así. Sí, 12 pinchazos y reventamos las ruedas 2 veces en África Creo que 3. y una en América, Ah, nada más cierto. llegar. Vale, que a las junto. Madre mía. Y luego averías, pues en Camerún se nos Fue rompió. en Nigeria. No, en Nigeria, pero lo arreglamos en Camerún, una cruceta del cardan en la transmisión. Pero bueno, al final falta de engrase, mucho barro, mucho polvo y bueno, eso más o menos lo solucionamos. Llevábamos la pieza, porque nosotros tenemos una caja Importante. con muchas piezas, así que sean difíciles relativamente de conseguir y se pudieran conseguir aquí, salimos de aquí con las piezas. De hecho, Y luego- esa era la siguiente pregunta. El tema de piezas de recambio Sí, y importante. sería importante por lo menos conocer un poco la mecánica básica Hombre. y ser autosuficiente. Sí, pues mira, eso es como el francés, incluso te diría que esto es más Más importante. Ya no solo por poder repararlo, como también yo lo veo como conductor por saber tener una empatía con lo que llevas, ¿no? Porque eso te posibilita conducirlo mejor y dañarlo menos, ¿no? Y porque Claro. también yo, por ejemplo, estaba debajo del Land Rover casi todos los días, ¿no? Porque, no porque Sea un Land el Rover. otro día aprendí que se Land le llama Rover. Land Rover. Land Rover. La fama que tiene. Ya no por eso, porque en nuestra experiencia ha sido una buena máquina, pero porque es una forma de ir manteniéndolo, anticiparte a la catástrofe, ¿no? Entonces creo Claro. que conocer mecánica es muy importante también para a veces solucionar. Te puede pasar una pequeña cosilla que si tú no lo sabes, a lo mejor te puedes quedar tirada en una zona inhóspita hasta que alguien te ayude y a lo mejor es una chorrada. Sí. Entonces, todo lo que sea tu propia independencia, ¿no? Como todo en la vida, pues yo creo Sí, que es... sí. Claro. Y lo que sí que descubrimos también, yo aprendí mucha mecánica también, porque los Land Rover hacen mecánicos, fue que, por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, los cambios de aceite o los cambios de algunas piezas, las sustituciones, no las anotábamos en función de los kilómetros, como se hace aquí en Europa, sino en función de las horas de trabajo, como si fuera un tractor o una máquina de una fábrica, ¿no? Porque a lo Vale. mejor hacíamos 100 kilómetros en un día y eran solo 100 kilómetros, pero estaba 10 horas, Contaban más. claro, estaba 10 horas trabajando a lo mejor en arena densa, ¿no? Entonces, eso había que, o sea, tienes que tener claro esas cosas para... No escatimar, no escatimar a la hora de hacer cambiar, los cambios sí. porque claro, vas a salvaguardar Sí, tus piernas, totalmente. que es el coche. Sí, Totalmente. Sí, sí. qué bueno. ¿Tienes alguna pregunta más? Tengo un par de ellas más, pero Rápido. van a ser muy rápidas. Una, el tema de, al final siempre se dice lo de necesito un 4x4 para recorrer África. El kit de la cuestión. Esa es complicada, a ver. Así, Depende, lo primero depende de lo que tú quieras, lo que tú Claro, persigas, porque exactamente. claro, como decíamos al principio, nosotros buscamos un poco llegar donde está lo más auténtico y para eso te lo tienes que trabajar, ¿no? Y eso implica que vas a tener que meterte por terrenos complicados. Entonces, para eso sí. Lo que siempre decimos nosotros, allí la gente no tiene 4x4, ¿sabes? Van con un Con lo que Volkswagen Polo, tienen. pero claro, también viene la segunda cuestión. Sí, Te lo no. pesen todas las cunetas con el motor reventado, ¿sabes? Porque Claro. les toca el cárter en todas partes, porque no tienen altura, porque... Entonces, claro, un 4x4 sobre todo lo que te da es más fiabilidad, ¿no? Una mayor seguridad de que vas a poder llegar, de que vas a continuar el camino, ¿no? Fundamental. no. Si tú vas con una furgoneta que no es un 4x4, pero tiene altura y demás, y eres consciente del coche que tienes y de lo que puedes hacer y va acorde con lo que tú quieres hacer, pues sin problema. Eso en la ruta, digamos, en la parte oeste y central de Claro. África.
Si vas Sí. a Sudáfrica, puedes ir con una autocaravana. Ahora, habrá puntos Claro. a los que no vas a llegar. Pero Ay, sí que se ha puedes quedado ir al Parque colgado. Nacional Kruger, a muchos parques nacionales y ver animales salvajes en tu autocaravana. Eso Ya, ya. eso es así, o en tu furgoneta, ¿no? Entonces también tienes que ser consciente del vehículo que llevas. Obviamente para nosotros era necesario por lo que queríamos hacer, pero Una garantía. sí, era una garantía, pero vamos, que si no lo tienes, pues también hay... Antes se cruzaba en África en un cuatro latas Exactamente. y lo hacían, Pues siempre vas a ¿sabes? encontrar a alguien que te va a ayudar a empujar. Claro, pero no puedes llevar, Manos no puedes siempre llevar hay, ¿no? el ordenador, la cámara, el dron, el depósito, el sobredepósito, el no sé qué. Claro, tienes que también ser consciente de los pesos que llevas, de todo, no sé. Es Claro. un equilibrio. Genial. Nos Sí. comentan si cruzasteis a Madagascar. No, No. no Pues Siempre hay que dejarse algo. Uf, Claro. nos dejamos más de la mitad del Nos continente. queda- Así a grosso modo. Pues nada, lo que sí hicisteis fue embarcar el vehículo, ¿no? A Sudamérica. Que esto si queréis podemos quedar otro día y seguimos la ruta si os parece, porque vamos, para Bueno, nosotros también un hay placer. mucha tela. Sí, nosotros, bueno, ahí tenemos nuestra espinita. Eso. Algún día, No, Algún día. Llegará. sí. Sí, en algún momento la Germeneta cruzará el charco. No sabemos Esperemos. cuándo ni cómo, pero Bueno. llegará su momento. Se está abriendo la cosa, se está abriendo ya, por Claro, fin. hay que A proyectar. ver. Sí, ya hay algunos que se están empezando a mover. Ya hay por ahí Sí. viajes en curso, o sea que Sí. Sí. Pregunta vuestro próximo proyecto. Pues, Pues el más inmediato trae a Rocinante. Rocinante, que en sí es un proyecto, porque joder, lleva lo suyo. Está en Punta Arenas, en el sur de Chile, y llevarlo hasta Montevideo es un trabajo, es un proyecto en sí. Y después, pues, queríamos continuar el viaje, pero en Sudamérica las fronteras las han abierto ahora, después de casi Ya. 2 años. y así con pinzas. Y como diciendo, en cuanto termine el verano las vamos a cerrar otra vez. Así Cerramos que de el que nuevo. tenga que hacer algo, que lo haga. Que lo haga rapidito. os dejamos una ventana de un par de meses y venga. Sí. Claro. Es O muy sea, jodido. Entonces, nosotros nos hemos cansado de esperar por las decisiones de los gobiernos y hemos optado por traer el coche y volver a ahorrar el tiempo hasta que se estabilice la situación y después volver a salir al mundo como era nuestra idea inicial, a Supuesto. conocer sin fecha de vuelta. Así que Por supuesto. Bueno, yo ahora aprovecho Sí, y sí, digo claro. que para ayudaros a traer a Rocinante, ¿no? De Sudamérica, os doy paso para que volváis a hablar del libro, porque Sí. yo que estoy enamorada del libro, la verdad. O sea, Pues el libro lo escribimos, bueno, el libro está escrito por Juancar, es un trabajo de los dos, pero la prosa y el trabajo literario en sí es de él. Y todo comenzó en Sudáfrica, empezaron los primeros borrados, en principio lo íbamos a hacer los dos, pero bueno, al final quedaba, no sé, era más arreglado hacerlo solo uno. Y empezó en Sudáfrica, continuamos en Paraguay y en Argentina. Y ha llevado 2 años sacarlo a la luz y vamos, estamos súper contentos porque queríamos también tenerlo como un regalo para nosotros. O sea, para nosotros es una pasada que la gente lo lea y quiera conocer nuestra historia y empaparse de lo que hemos vivido, pero también Sí. para nosotros era un desafío el tener ese recuerdo ahí para más adelante. Y pues eso. ha llevado mucho trabajo porque, aparte de narrar nuestra aventura, que en sí es interesante, ¿no? Porque nos sucedieron muchas cosas buenas y malas, también queríamos darle un contexto al libro, ¿no? De cosas que hemos hablado aquí durante la entrevista, de por qué suceden ciertas cosas en África, ¿no? Y todo lo que a nosotros nos fue sacudiendo hasta que todo eso que nos fuimos estampando contra ese muro. Y nosotros queríamos darle un poco una explicación a todo eso, echando mano de la historia. Entonces, dentro del libro, aparte conforme fuimos avanzando nosotros por el continente, pues también darle ese contexto geográfico, histórico, político, para intentar explicar un poco a las personas que han estado o las que no,
por qué África en el fondo es así, bajo nuestra opinión, nuestra experiencia personal Y de luego, esos 2 años. y luego todas esas reflexiones que hemos tenido aquí, que nuestros periodos de crisis, de pensar esto lo estamos haciendo bien, fíjate lo que pensamos allí, en verdad, esto es diferente, ¿no? Todas esas reflexiones y dudas que nos van surgiendo sobre el viaje y cómo vamos evolucionando y nuestros más y nuestros menos. Porque es otra parte del viaje que tela marinera, ¿no? Convivir con alguien en todas las 24 circunstancias. horas. Para eso deben estar preparados, ¿eh? Sí, sí, somos conscientes de ello. Sí, Totalmente. Pero eso es otra parte del viaje muy interesante Que la gente no suele tener en cuenta, pero Sí, exactamente. Pero es muy importante tener una sincronicidad, una compenetración, una sensación de equipo, ¿no? De apoyo mutuo, obviamente. Hay historias y hay momentos chungos, ¿no? Pero si estáis enfocados en lo mismo, pues todo sigue adelante. Hay parejas que han roto en pleno viaje, o sea que no es nada extraño. Es someter a la pareja a mucha fricción. Tensión continua, claro. Claro. Sí, claro. Y yo tengo que decir eso, que he aprendido mucho en el libro sobre África, de política de África. Es verdad que desconocía y la verdad que me ha venido guay por eso, porque ahí hay ciertos datos que digo, joder, vale, ahora entiendo, ¿sabes? Sí, contextualizar mucho las cosas, que al final, es lo que Sí, decía sí. Juan al principio, tienes un sesgo de lo que crees conocer o de lo que te quieren contar, y claro, al final la realidad es muy distinta. muy Sí, distinta. muy distinta. De hecho, el libro nos sirvió para regurgitar lo que habíamos vivido y comprenderlo de verdad. Sí, todavía más. O a lo mejor no, tan siquiera, ¿no? Pero comprenderlo mucho mejor de lo que, ¿sabes? Claro. Nos sirvió para analizar y procesar Claro, todo. porque para escribirlo primero necesitábamos comprenderlo nosotros. Entonces Claro. eso Claro. llevaba un estudio previo y a veces era una semana para una página porque llevaba tiempo de estudio en sí. Sí, Entonces, documentación, información y demás. Y Nota, luego, ¿eh? sí, luego pues contamos con la maravillosa colaboración de nuestra amiga Ana María para hacer la portada, que se le ocurrió muchísimo. Brutal. Espectacular. Es una foto de un león del Kalahari que hicimos estando en Botsuana y está integrada con Juancar y ahí le metió horas a punta pala. Y luego los mapas están hechos a mano por Manuela, que es prima hermana nuestra, y los hizo en acuarela, también son súper currados, son muy bonitos. En el libro aparecen en blanco y negro porque tenía que ser así, pero en verdad son en color, son una pasada. Y bueno, y luego lleva imágenes para la gente que no tiene Instagram ni tiene nada, pues que sepa que es Rocinante, ¿no? Y diga, ¿esto qué es? Y Que nos te pone hagan a la cara. reconocerle. Sí. Yo creo que es un regalazo para Navidad. Ahí lo dejo. yo también lo creo, Yo fíjate. también. Muy bien, Pues chicos, sí. jolín, un placer. Podríamos estar ahora. Sí, de hecho hay unos pocos comentarios. Ay, sí. A ver, que hay viéndonos gente, sí, de Chile. Y luego también nos preguntan que si vais a hacer otro sobre Sudamérica. Pues esa es la idea, sí. Ahí Sí. está. De hecho, ya hemos estado allí trabajando en ello, sí. En ello estamos. En ello estamos, tardará. Pero si esto ha sido 2 años, este puede ser 2 décadas. No, Nada. llevará tiempo porque... No hay prisa. Además va a ser totalmente diferente, no va a ser igual que este, va a ser muy diferente. Las cosas hay que Vale. hacerlas bien. Exactamente. Entonces llevan su Vale, tiempo. vale. Nada, ahí dejando el hype. Genial, chicos. Pues no sé si hay algo que no hemos preguntado que os hubiese gustado que os preguntásemos, algo que os quedéis ahí con ganas de contar. Yo creo que no, No. que hemos tocado todas las teclas. Vale. Y luego, no sé si, bueno, si sabéis que de una semana para otra hacemos una pregunta encadenada. Entonces, cada invitado de un Road Trip Con pregunta al de la semana que viene sin saber quién viene. Ah, vale. Vale. Y la semana pasada estuvimos con Vive la Vida Roca haciendo un road trip por Rumanía y nos dejaron 2 preguntas para vosotros, si sabéis que erais vosotros los que veníais. Así que os digo, Las dejamos y ya veis vosotros cómo las respondéis. Si una cada uno, las dos los dos. sí, dicen que qué viaje que habéis hecho volveríais a hacer en otra época del año.
Uy, qué atinado eso, ¿eh? De toda África, porque lo hicimos en verano. Sí. Es que, joder, la pregunta va súper... Además es como que un fuimos dardo, muy ¿eh? idiotas. Fuimos muy idiotas y no pasa nada por decirlo, porque, como decía Rosalía al principio, atravesamos todo el Sáhara en verano, es decir, el hemisferio norte en verano, y coincidió que cuando atravesábamos el Ecuador hacia el sur, entonces empezaba el verano, la primavera-verano en el hemisferio sur, cuando ya empezaba a refrescar un poco, porque estábamos en el norte, entraba el otoño, allí entraba la primavera, y nos comimos todo, verano y verano. Verano En África, eterno. Nada, poca cosa. con un par. Y luego nos preguntaban que de los viajes que habéis hecho, ¿cuál recomendaríais a una persona que no haya salido nunca de España? Pues... Esto también podemos remontarnos a los viajes que habíais hecho vosotros antes. Con la furgo, Yo también diría Marruecos. Para una persona que no haya salido de España, Marruecos es que, como decíamos al principio, es que se ve. Está ahí, ¿sabes? Y para mí, yo he viajado bastantes veces a Marruecos y para mí siempre ha sido algo grandioso porque está tan cerca y al mismo tiempo es como volver al pasado así, en un clic. Yo siempre he ido en barco, pero bueno, aunque vas en avión y todavía es más rápido. Y de repente entras en un mundo, en un horizonte totalmente diferente de cultura, de gastronomía, es brutal. Yo diría Marruecos. de Marruecos. Gran destino. Nosotros Nos encanta también. estamos bastante pendientes cada 2x3 A de ver si cuándo la abren, cuándo no, cuándo... Estamos ahí con el acelerador medio pisado. Sí, Porque qué Parece estuvimos mentira en que... coche. Parece mentira que estando tan cerca guarde tanta diferencia, ¿no? Todavía. Brutal. Entonces, es un regalo. Sí, totalmente. A nosotros nos enamoró, la verdad, cuando buenísima recomendación, sí. Y bueno, como sabéis, los diseños de Road Tripper están basados en lo que son trazados y rutas por carretera de vuestro viaje por África. ¿Qué tramo o qué zona diríais que merecería tener una camiseta, un diseño, ¿no? O todo el viaje. O todo el porque viaje. Depende de cada viaje. Hay veces que es como, no, todo el viaje. O hay veces que dicen, no, es que hay un punto en concreto que tomaremos nota, cuidado. Que ya sabéis que somos de ratón fácil. Sí. Buah, no sé, yo diría, se puede decir en el buen sentido y en el malo, ¿no? Pero toda la ruta, como decíais, del África Occidental, hay que hacerla, hay que trabajar para conseguir esa línea que va de España hasta el Cabo de Agujas. Ahí hay que trabajar, Sí. Entonces, conseguir esa línea... Eso es muy mítico. Es que sí, es como muy mítica. Yo, no sé, Sí. yo diría toda la ruta que va hasta el sur. La ¿no? ruta entera. Habrá que empezar a trabajarla. Sí. Hay otros continentes que ya se están poniendo ahí y África todavía le Se falta. está así que resistiendo, sí. es cuestión de Pues, tiempo. ahí hay La una, ruta occidental, sí. Sí. Muy desconocida. Es que es... ahí hay una buena. Genial. Pues chicos. grandísima recomendación. Pues yo solo decir que si alguien quiere saber los detalles de los que hemos hablado aquí, lo pueden seguir y por supuesto en el libro de Nunca sacarás África de ti están todos los detalles de lo que hemos estado hablando. Y si queréis decir pues dónde os puede encontrar la gente o si queréis contar algo más Lo que adelante. Pues nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Vero Ir y Viajar y en nuestra web veroirviajar.com. Y vamos, nosotros siempre que alguien nos pregunta intentamos ayudar o contestar y Claro. o sea que todo el mundo que quiera escribirnos súper bienvenido y encantadísimos. Genial, chicos. Pues nada, millones de gracias. Daros las gracias de A verdad. vosotros. Tenemos un montón de ganas de hablar con vosotros. Tenemos un montón de ganas de veros, que se nos está resistiendo. 5 años ya, ¿eh? Sí, Va, todavía no. Todavía estamos en 4, pero casi. Y hombre, ahora ya estamos en el mismo país, o sea que ya debería ser bastante más fácil. Así que... No es buena señal bueno. porque no nos tendríamos que ver. En realidad es porque estaríamos todos por ahí, que es lo que queremos. es perdigado. Yo de hecho me hacía mal viendo por Sudamérica, pero Sí, oye, Sí, sí. dijimos De hecho, eso, era el nos plan. veremos en Sudamérica. era el plan, pero bueno, Aún la estamos vida aquí. es así y Si nunca es que se sabe. estabais ahí, os estábamos Viendo. ya esperando.
Sí, Claro. sí, no sé que estábamos para embarcar en 5 meses, pero bueno. Todos andarán, todos andarán. Pues nada, lo dicho, que millones de gracias, De que nos ha corazón. encantado A teneros aquí. vosotros. Igualmente. Hemos visto que la gente os aprecia un montón Mm. y que la gente ha comentado muchísimo, Muchas que os gracias. han dado un montón de palabras Sí. bonitas porque lo merecéis. Y nada, que nos dejamos esa otra parte del viaje, de cruzar de Rocinante a Sudamérica. Y lo mismo, pues Cuando retomamos queráis. otro día y buscamos cómo continuarlo. Claro. Pues genial, aquí estaremos. Muy Pues nada, bien. Pues millones nada, de gracias. chicos, un besito Un grande. besote muy gordo. Y a Un beso. todos, Gracias a vosotros, de corazón. Gracias y a Un placer. todos. y a todos los que habéis estado ahí o los que nos estáis viendo En el diferido, diferido. que ahora lo vamos a subir. Ah, vale. Genial, chicos. Un beso Hasta luego. enorme y Un beso, muchísimas muy grande. un beso muy gracias. gordo. Chao. Chao, chao. Adiós.